Son las palabras en el principio que nos recuerdan de Juan 1, versículo 1, cuando dice en el principio era el verbo. Solamente puede estar hablando del principio de la creación y no del principio de Dios. Antes que había una tierra, Dios existía. Creemos que los ángeles o los seres celestiales ya estaban con Dios antes de la creación. Hay muchas especulaciones sobre cuándo fueron creados los ángeles y desde dónde vienen los demonios y ahorita a ver si tenemos tiempo para indagar un poco a eso, pero yo creo personalmente que los ángeles ya estaban en existencia aún antes de que Dios inició la creación de la tierra. El diablo existía como un ángel que se llamaba Lucero, y ustedes pueden leer de su caída en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Pero noten algo interesante sobre en el principio, y vean lo que dijo John Rice, ahí está en sus notas. Él dijo, en el principio, si existía un principio, ¿alguien supone que hay un universo y no un creador? ¿Que existe fuerzas grandes sin una causa? ¿Que hay sabiduría infinita y que no exista un sabio quien origina, de quien origina? ¿Alguien supone que existe la astronomía sin un astrónomo? ¿Matemática en la creación sin un matemático? ¿Las leyes de la música inherente en las leyes de la vibración y sonido sin un gran músico? En el principio Dios. Había un principio porque el día de hoy el sol, ¿verdad? Se está desgastando, ¿verdad? La luna se está alejando, hay muchas cosas que se están decayendo. Tuvo que haber un principio en lo cual todo estaba perfecto y todo de la forma que Dios lo había creado. Ahora, no existía nada excepto Dios antes de este principio. Dios hizo la tierra no es Dios. Amén. Ni la tierra tiene sentimientos. ¿Ok? Yo sé que vivimos en la era verde, ¿verdad? Que todo el mundo está bien preocupado por la madre naturaleza. Nosotros le llamamos la tierra, porque así Dios la llama, no madre tierra, nada de eso. Y no adoramos a la tierra, adoramos a Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros literalmente creemos que Dios es un Dios de milagros. La fe del cristianismo es una fe de milagros. Y nosotros creemos, como dice la Biblia, que por la fe entendemos que por la palabra de Dios se crearon todas las cosas. Y nosotros como creyentes no tenemos dificultad en creer en la creación y negar la existencia de la evolución. Dios, hermanos, no da explicación de su propia existencia, sino que ya se supone que Él es en el principio Dios. Sin dar explicación de dónde vino ni quién es Él, no tiene que dar explicación, simplemente Él siempre ha existido. Vean esto en la pantalla, por favor. El Espíritu Santo hace un lado el ateísmo por declarar la existencia de Dios, el politeísmo por declarar que es un Dios y el panteísmo por separar la creación del Creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué más podemos aprender de este versículo y qué más podemos indagar? Quiero que veamos número 1, por favor, en sus notas. Yo sé que ven 2 hojas y se asustan, ¿verdad? Pero vamos a irnos rápido, ¿verdad? En este estudio. Quiero que vean número 1, por favor. El cristianismo es una religión de milagros. Nosotros no pedimos disculpas por eso y va a haber gente que supuestamente conoce mucho y al final de cuentas, aún la teoría de evolución es una religión de milagros. Hay muchas cosas que se tiene que suponer y se tiene que creer por fe porque nadie está viendo la evolución suceder el día de hoy. No tenemos entre especies, no hay changos, mitad chango, mitad humano. Ahora, hay muchos de ustedes que se ven como changos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no existe tal cosa. La verdad es de que no hay nada así, no hay el eslabón perdido y lo siguen buscando y no va a existir. Y hasta ahorita, a menos que no sea natural, las mismas especies se pueden reproducir dentro de la misma especie
y no pueden salir de la especie, tal como la Biblia lo dice. Entonces, Génesis es muy importante porque divide lo que creemos de lo que dice Dios y los que no creen a Dios. El libro de Génesis es sumamente importante para la fe cristiana porque el no aceptar a Génesis es literalmente negar todo lo que creemos de Dios. Entonces, dice Josh y Sean McDowell en su libro Manual para entender versículos difíciles, lo tenemos en venta, o a lo mejor no sé si todavía está ahí, pero noten lo que ellos dicen. Hay evidencia sólida de que el universo tuvo un principio, pero eso no prueba que Dios dio origen al universo, ¿cierto? Y mientras que muchos científicos admiten que el universo tuvo un principio, esto no nos lleva a saber quién o qué lo causó. Pero hay pruebas que confirman lo que los cristianos creen, que Dios, el creador del universo, como declara la Biblia. Ese es muy sencillo. Por el otro lado, existe un tipo que se llama Dawkins, y él escribió un libro muy malévolo que se llama Los espejismos de Dios. Este es un libro escrito en contra de la fe cristiana. Está escrito completamente para debatir aquellos que se han inventado a Dios. Él es el que dijo que el hombre es el que inventó a Dios y no Dios es el que creó al hombre. Y él dijo lo siguiente, noten, él dijo, podemos lidiar con el origen único de la vida postulando una gran cantidad de oportunidades planetarias, una vez que se ha otorgado ese golpe inicial de suerte. Y el principio antrópico no lo concede de manera decisiva. La selección natural se hace cargo y la selección natural no es una cuestión de suerte. Ahora, qué curioso y qué contradictorio que dice, bueno, todas las cosas suceden simplemente por la suerte. Pero la selección, ¿verdad? De la evolución, eso no es por suerte. Pero ¿cómo podemos tener las dos cosas? Hay un serio problema de origen y por eso les digo, cuando se va a debatir el debate de la creación, no tiene caso estar debatiendo de que cuántos diferentes tipos de perros existen y si el coyote y el lobo y el perro son de una forma relacionados. Mejor hay que debatir en el principio. ¿Qué hay en el principio? En el principio Dios. Ellos van a decir en el principio la nada. Y hay que debatir entonces eso, a ver qué tiene más sentido, que la nada produzca todo simplemente por suerte, o Dios trajo un diseño y simplemente ellos no quieren creer en ese diseño. Dave Hunt, contradiciendo aquí a Richard Dawkins, dijo lo siguiente. Richard Dawkins admite que la respuesta de Darwin a la pregunta sobre el origen de las especies fue, esa especie descendía de otras especies. Esto no es una respuesta en absoluto. Está muy lejos del origen de las especies como lo prometía el título del primer libro de Darwin. Y como Dawkins afirma que Darwin logró, ¿cuál fue la primera especie y cómo surgió? Darwin no nos lo dice, ni tampoco Dawkins. El ateísmo, no importa cuán científico intente ser, no tiene nada que contribuir a la cuestión de los orígenes. La respuesta a esa pregunta no se encuentra dentro de la providencia de la ciencia. Entonces, ¿cuál fue el primer especie? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Nadie va a saber todo esto, porque como sucedió millones y millones de años que mágicamente salió un pez, luego le crecieron patas y luego comenzó a caminar y luego, un montón de, nadie sabe cuál es el origen y cuál es la especie original. Ahora, las palabras más odiadas por las escrituras, más odiadas de las escrituras son las palabras en el principio Dios. Porque el ser humano no quiere creer en el principio Dios. En el principio nada para que nosotros no estemos obligados a un Dios. Incluso Dave Hunt continuó diciendo, noten, el lamentable sustituto del científico para esa declaración en el principio, énfasis mío, tan lógico es, al principio no había nada. Había una vez nada, se reunió, cuadró los hombres y decidió explotar. Hubo un gran ruido y aquí estamos después de miles de millones de años. La orgullosa descendencia de un Big Bang.
Tal es la teoría preferida de muchos hoy en día, pero nadie ha resuelto el problema de los orígenes. El Big Bang debe haber requerido una cantidad casi infinita de energía. ¿Qué es la energía? ¿Y cómo se originó? ¿Qué hay de la vida? ¿Cuál es su origen? No tiene sentido intentar estimar las probabilidades de que la vida llegue a existir de alguna manera. La ley de la biogénesis establece muy claramente que la vida proviene solo de la vida. Eso nos lleva a un círculo completo. ¿Qué es la vida y cuál es su origen? Eso, hermanos, es muy importante. Yo sé que muchos están, wow, no entiendo nada. ¿De dónde vino la vida? El debate más grande no es tanto, hermanos, es de que a ver si dentro de las mismas especies hay evolución. Claro que sí, por eso hay tantos perros. Pero eso se llama microevolución y eso nosotros como cristianos lo creemos. Dentro de las mismas especies hay una variedad. Y es bien curioso cómo las liebres, hermanos, del estado de Washington en los Estados Unidos no pueden procrear con las liebres que están en Florida. Y son dos liebres. Pero ambas se pueden cruzar con las liebres del estado de Alabama. Qué curioso, pero siguen siendo liebres. Simplemente por los ámbitos donde han crecido, pues van evolucionando dentro de las mismas especies. Además, eso no hay ningún problema con eso. Pero nunca tenemos una liebre que se transforma en un gato. O una liebre que está procreando con perros. Hay límites en todo esto, pero la pregunta más grande no es tanto si hay una variación, es ¿qué es la vida? Y cómo la nada puede producir vida. ¿Qué es vida? ¿Estamos aquí todos? ¿O estamos, verdad, en la mente de alguien más, verdad? Vamos a comenzar a navegar en las profundidades, pero si abandonamos Génesis 1 como algo que no es un hecho, o que no es confiable, o simplemente metodología, metemos en duda toda la escritura. Tengo varios autores en mi biblioteca de autores cristianos que ponen a tela de duda todo Génesis. Y la verdad, estoy dispuesto ahorita a contender con ellos. Y quiero que veamos las siguientes contenciones que tenemos, de por qué eso es un asunto muy importante. Y noten primero, por favor, que nuestra creencia inicia con el fundamento de milagros. Amén. Y noten primero, la creación es un cimiento de historia. Tenemos que creer en la creación como un asunto de historia. Henry Morris dice lo siguiente en el libro El Récord de Génesis. Dice, si la Biblia no conteniera el libro de Génesis, como muchos quisieran hoy, el resto de la Biblia fuera incomprensible. Sería como edificar un edificio sin un cimiento, un puente sin soportes. ¿Por qué? Porque Génesis, hermanos, termina siendo nuestro cimiento de que creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Noten segundo, por favor, el no creer que Dios creó todo como Génesis nos dice, es poner duda al resto de la Biblia. Si Génesis no es cierto, entonces, pues ¿para qué estamos aquí? Amén. O sea, si Dios no es tan poderoso para crear el mundo, pues tampoco puede salvarme. Salmos 11, versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos es, en el principio creó Dios. Ese es el fundamento de toda nuestra creencia cristiana, que Dios existe desde el principio. La sociedad depende de la fundación o del cimiento moral que está establecido por el cristianismo. Aunque ahora quieren quitar todo eso, ¿verdad? Y quieren quitar a Dios de todas las, quieren borrar a Dios en todo excepto la prisión, porque están más que felices darle Biblia a todos los presos. Ahí sí es donde le quieren inculcar Dios a la gente. Ken Ham dijo lo siguiente, si alguien quiere destruir el cristianismo, entonces uno tiene que destruir su historia, cimentar dado en el libro de Génesis. ¿Existe una razón por qué Satanás ataca más el libro de Génesis, más que cualquier otro libro? Y hoy tenemos, hermanos, tantos cristianos que se venden, que simplemente no tienen fe y quieren intermezclar lo que ellos ven como la teoría popular porque no pueden con la presión y la burla y el bullying que gente hace,
y comienzan a mezclar las dos cosas. Hay un libro que se llama, y quiero que vean la foto aquí porque no existe en español, pero este libro se llama Lo que un cristiano, ¿qué es lo mínimo que un cristiano puede creer para ser cristiano? ¿Qué tipo de libro alguien escribe así? Y básicamente lo que el autor comienza a argumentar es cuál es lo mínimo que tienes que creer para todavía considerarte cristiano. Entonces él argumenta, por ejemplo, que no todos tenemos que estar de acuerdo con el homosexualismo. El homosexualismo no es un fundamento de la fe cristiana. En otras palabras, no es como que un cuerpo de fe dice, bueno, esto creemos de Dios, de Jesucristo, la Trinidad y el homosexualismo. Él está separando lo que es la fe dogmática con la fe en práctica y básicamente comienza a decir qué es lo más importante que debes de creer y cuáles son las cosas que no importan. Una de las cosas para él que no importan es creer que todo fue creado en 6 días y que Dios descansó al séptimo. Él dice, no, para ser cristiano no tienes que creer eso. Yo tengo un asunto muy fuerte con eso porque entonces si no podemos creer Génesis capítulo 1, pues entonces ¿para qué creer cualquier cosa en toda la Biblia? El debate es muy importante porque no estamos hablando de qué es lo mínimo que puedes creer, sino que tenemos que creer toda la Biblia. No podemos nomás escoger lo que nos guste o no nos guste. Tenemos que creerla en toda su totalidad. El cristianismo tiene estándares y puede decidir entre el bien y el mal conforme a la Biblia. Pero imagínense que nomás dijéramos, pues para ser cristiano lo único que necesitas creer es que Jesús murió por tu pecado, resucitó, acéptalo por fe y es lo único que tienes que creer, ya lo demás no importa. ¿Es en serio que entonces no importa? Porque por la fe, dice la Biblia, nosotros entendemos que toda la creación fue creada por la palabra de Dios. Así dice Hebreos. La Biblia nos dice que si no tenemos la doctrina, tampoco somos de Él. Cuando uno va a primera de Juan capítulo 2, la Biblia nos dice entonces que si no tenemos la fe correcta, entonces gente no debe ni de juntarse con nosotros. No podemos nosotros nomás decir, bueno, vamos a ver qué es lo mínimo que podemos creer, sino que tenemos que creer todo lo que dice la Biblia. Entonces la creación, hermanos, es un cimiento de la historia para nosotros los cristianos. El no creer que Dios creó todo como Génesis lo dice, es poner a toda la Biblia en sospecha y para que no creerlo. Entonces, si no tenemos que creer el libro de Génesis, entonces, ¿quién va a decidir qué sí podemos creer? ¿Y qué es lo que no debemos de creer? ¿Y quién escoge? ¿Vamos a escoger conforme a nuestro pecado qué cosas son pecado y qué cosas no? Y comenzamos a meternos en un círculo, hermanos, viciosos. Noten tercero, muchos cristianos argumentan por una posición neutra. Ay, cómo me desesperan tales cristianos, porque eso no es neutro. Mateo 12, versículo 30, quiero que vean. El que no es conmigo, dijo Jesús, no yo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Como que Jesús fue muy dogmático, ¿verdad? A ver, vayan a corregirlo a él, pues. Vea que nadie se atreve a eso. Padres, muchas veces les enseñan a sus hijos que pueden creer en la evolución y en Dios. Incluso tengo un libro de 300 hojas que argumenta cómo Dios fue quien creó toda la evolución. Y eso se llama evolución teística. Entonces, no es como que la nada explotó, es que Dios inició el Big Bang y Él se alejó y dejó que todas las cosas se hicieran por Dios. Y para ellos eso es como, no, sí, yo también creo en la evolución, nomás que creo que Dios inició la evolución. Y eso nos hace sentir un poco como que encajamos más en la sociedad. Jesús fue muy dogmático cuando dice que tenemos que creer en las escrituras de Moisés. Incluso noten Juan 5, 46 al 47. Porque si creyéis a Moisés, y ya vimos que Moisés es el autor de Génesis y de los primeros 5 libros, dice, ¿me creáis en quién dice? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Regresamos a lo mismo. ¿Es importante creer en Génesis? Sí. Conforme a Jesús, no puedes creer en Jesús si no crees en lo que Moisés dijo.
Y hermanos, si podemos argumentar con todos los cristianos que quieren decir, no es necesario creer, podemos ser hermanos. Claro que no, Jesús mismo dijo, si no creemos en lo que dijo Moisés, ¿cómo vamos a creer en Él? ¿Y cómo vamos a creer en las cosas que Él enseña? Amén. Si me están siguiendo, los aburro más. Amén. Pero quiero que vean, Jesús dio autoridad, hermanos, sobre la creación o el récord de creación conforme a Génesis. Noten Mateo 19, versículo 4 al 6. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, y se acuerdan que hablamos de un principio, en el principio Dios, en el principio el verbo, dijo, y el que los creó y los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A qué está dando récord? A Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús, hermanos? Jesús está yendo al récord de Génesis y validando Génesis como escritura de él, hablando de la unión de la creación del hombre y de la creación de la mujer. Entonces, si queremos debatir el homosexualismo, el pecado o cualquier asunto bíblico, tenemos que usar la Biblia y no podemos nomás agarrar la Biblia y trozarla y decir, no, pues esto no se tiene que creer, eso sí se tiene que creer, o la creemos toda o no la creemos en nada. Tenemos que creer absolutamente todo lo que las escrituras nos dicen. Entonces, el cristianismo, hermanos, es una religión de milagros. Quiero que veamos número 2, por favor. Teorías de la creación erróneas. Y vamos a hablar de varias teorías que son, de mi punto de vista, erradas en su forma de presentar y el argumento aquí. Y estas teorías, hablamos la semana pasada de posiciones de la creación del punto de vista ateo, en otras palabras, los que no creen en Dios. Hoy vamos a ver dos teorías que muchos cristianos creen. La primera es la teoría de la brecha. Ahora van a haber muchos amigos míos que van a ver esto y van a tirar porque son amigos y hemos debatido esto. Hay hermanos en Cristo que creen esta teoría y con mucho respeto difiero. Y pues como es la iglesia que pues yo voy a predicar lo que yo quiera, amén. Así que allá ellos que prediquen lo que quieran en sus iglesias, amén. Pero déjales explico aquí. Esa teoría la entiendo por qué. Les trato de explicar para dar el beneficio a la duda. Déjales enseño esta foto. Más o menos así es como la teoría de la brecha se va a establecer. Originalmente en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ellos la ubican eso como una creación original. En otras palabras, Dios había hecho un mundo en el cual el diablo reinaba en este mundo. Y tiene mucho sentido cuando uno va a Isaías, porque Isaías obviamente no estaba en el cielo cuando se reveló. Dice la Biblia que él iba a ascender a las nubes, iba a ascender donde estaba Dios. Él confundió a las naciones, se hace ver como que él es el que reinaba en las naciones. Y cuando él se reveló, entonces lo que Dios hizo, entonces juzgó la tierra original. Y luego vemos en Génesis 1:2, para que puedan comprender, noten Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. La razón que la tierra estaba desordenada y vacía era porque la había destruido y ahora se encontraba desordenada y vacía. Y ahora de Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, es la nueva creación de lo que son los 6 días de la creación y el séptimo donde descansa. Eso se llama la teoría de la brecha. La teoría de la brecha salió en casi los finales de los 1800 y fue hecha muy popular por uno de los teólogos que se llama Scofield. Incluso hemos vendido la Biblia de estudio Scofield. Entonces, él es él es el que hizo esta teoría muy famosa. Hay cosas muy interesantes de esta teoría. Por ejemplo, pues explicaría de dónde vienen los demonios. Teológicamente nadie sabe de dónde vienen los demonios. Nunca hay un punto en el cual los demonios fueron creados y muchos van a argumentar que los ángeles caídos son los demonios, pero la Biblia dice que los ángeles caídos fueron a prisiones. Entonces, en realidad nadie sabe qué es un demonio, de dónde vino los demonios, pero si nosotros llegamos a esta teoría y decimos, hace muchos años, en una eternidad pasada, Dios tuvo una creación original donde habían seres humanos también.
Satanás cayó y todas las almas de esos seres humanos son ahora los demonios. Eso es lo que se llama una raza preadámica. Muy bien, y eso es lo que se llama la teoría de la brecha. Una de las razones que se hizo muy popular en los 1800, entrando a los 1900, es porque la área cristiana estaba tratando de buscar una forma de cómo reconciliar el libro que estaba circulando fuertemente, El origen de las especies de Charles Darwin, el cual él estableció que el mundo tenía millones de años. Y pues siempre el cristianismo ha creído que todo se hizo en 6 días y descansó al séptimo día, y que el mundo no tenía más que de 6,000 a 10,000 años. Entonces el cristianismo, Charles Darwin llegaron en un choque y comenzaron a dividirse las aguas. Esto presentó entonces la oportunidad para que muchos cristianos reconciliaran la evolución, bueno, el tiempo de la evolución dentro de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Génesis 1:1, eso pudiera haber sucedido hace de billones, miles y miles de millones de años atrás. Dios destruyó la tierra, ya vieja, con todos los años ya dentro, y luego comenzó a recrear la tierra. Amén. Entonces, ahí es donde muchos dijeron, oh, esto perfecto, esto inclina perfecto. El único problema con esto es que es sumamente antibíblico. Y ahorita vamos a ver por qué. No puede existir muerte antes de Adán, porque así lo dice la Biblia. Entonces, si había una raza preadámica antes de Adán y murieron, la Biblia miente. Amén. ¿Ya los perdí? Ok, muy bien. Sino para regresar otra vez en reversa y tratar de explicar, todos me están viendo como si estuviera hablando en chino, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar, porque me gusta tratar las dos cosas. Ya si alguien cree algo, prefiero que sepan por qué lo creen. Y eso es más o menos el resumen de la teoría de la brecha, pero vamos a escuchar de Scofield. Noten por favor cómo él argumenta esa postura. Él dijo lo siguiente en su Biblia de estudio. Dijo, se han propuesto dos interpretaciones principales para explicar la expresión desordenada y vacía. La primera, que puede ser denominada interpretación del caos original, considera que estas palabras son una descripción de materia original amorfa en la primera etapa de la creación del universo. La segunda puede llamarse la interpretación del juicio divino. Ve en estas palabras una descripción de la tierra solamente y una condición subsiguiente de su creación, no según su forma original. Véase Isaías 45:18, nota también en Isaías 14:12. Ustedes lo pueden ver después, ahorita se los voy a ligar. Ni aquí en versículo 14 al 18 está implícito un acto de la creación original. Se utiliza una palabra distinta. El sentido se hizo aparecer y se hizo visible. El sol y la luna fueron creados en el principio. Por cierto, la luz provenía del sol, pero el vapor hacía que la luz se fuera difusa. Luego apareció el sol en un cielo sin nubes. Ahora, se los voy a tratar de reducir a términos básicos, pero se los quise dejar para los que tienen la Biblia de Scofield. Ahí van a tener sus notas. Pero déjense los digo de esa forma, de una forma más específica, entrando ya al debate grueso aquí. Si yo fuera alguien que creyera en la teoría de la brecha, pues dijera algo como de eso. Y creo que eso es el ataque más fuerte que tienen. Y van a decir, muéstrame en toda la Biblia donde Dios creó algo que no sea perfecto. Y cuando llegamos a la creación, en Génesis 1:2, dice la Biblia que la tierra estaba vacía y desordenada. El argumento es, esto no está hablando de una creación original de Dios, porque entonces hubiera sido perfecto. ¿Cómo Dios va a crear la tierra desordenada y vacía? Entonces ellos dicen, esto prueba entonces que había una tierra original, hubo un juicio y luego Dios comenzó otra vez la creación que hoy conocemos. Muy bien. Aparte de todo esto, hay muchas cosas que tienen un montón de hoyos y un montón de contradicciones. Y ahorita vamos a ver el por qué. La Biblia Dake, también Dake, o como lo conozcan en español, también argumenta al favor de la teoría de la brecha. Y Dake dijo lo siguiente: desde el pasado sin fecha hasta el fin de los 7 días, que es Génesis 1:3 al 2 al 25,
el periodo puede llamarse la edad antecaótica, la dispensación de los ángeles, porque los ángeles gobernaron varios planetas. Ninguno de esos versículos dice que los ángeles gobernaron otros planetas, pero ahí se los dejo para que ustedes lo estudien. Muchos hermanos sintieron la presión entonces de Darwin y estaban tratando de ver cómo podemos meter millones y millones de años a la Tierra. Curiosamente, hermanos, si ustedes se ponen a estudiar cómo datan o cómo sacan los años de la Tierra, hay un montón de hoyos en todas las formas de carbon dating. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo? Carbono 14. Pueden meterse, han cortado focas, hermanos, cortado focas y ambas piezas salen como 14,000 años en diferencia, hablando del mismo, del mismo animal. No hay una ciencia exacta cómo determinar la edad y por eso hay tantos hoyos. Además, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios tuvo que haberle entregado a Adán una tierra madura. No es como que Dios le dio a Adán y le puso semillas en la mano y dijo, ve y planta los árboles. Cuando Dios metió a Adán al huerto, el huerto ya estaba desarrollado, ya tenía árboles grandes, ya era una tierra madura. No creo que tenga millones de años y no es necesario creer que tiene millones de años. Eso es una invención del hombre. La tierra tiene los suficientes años para entregarle a Adán un huerto con árboles grandes y con fruto. Todo lo demás de lo que nos quieren decir están fumando marihuana, hermanos. Muy bien. Es simplemente un cuento de Disneylandia y están fumando ahí, ¿cuántos años piensas que tiene? 1,000,000 de años y tú, bueno, yo 20, ya suena irrelevante. Y hermanos, y si notan que es bien curioso, si ustedes ven los libros de ciencia que se están usando en las escuelas, noten cuántas veces ha cambiado los números de la creación. De 20 millones a 60 millones a 100 millones y ellos piensan que entre más años le agregan, quizás más chance hay que sí haya sucedido. Y nomás le están agregando años y años porque no saben ni cómo determinar eso. Nomás, bueno, hay que agregar los otros 20 millones de años. Y otros 20 porque ha crecido drásticamente lo que ellos creen que tomó para que toda la evolución tomara su curso. Entonces, esa teoría, la teoría de la brecha, dice que Génesis 1:1 había una creación original, Dios destruyó esa creación y comenzó de nuevo, comenzando en Génesis 1:3. Entonces, noten entonces que esa teoría ha causado bastantes controversias dentro del cristianismo. Quiero decir que la mayor parte de los teólogos conservadores están en oposición a esta teoría y como les digo, no estoy tampoco peleado, yo no me voy a pelear con alguien que la cree, no es como que no voy a predicar con alguien que cree esto. La verdad es, no me voy a pelear por esto, amén, pero bueno, pero déjales doy esto un poquito más. Es divertido además, si tuviera tiempo, pudiéramos indagar a muchas teorías que esto alude y un montón de cosas fascinantes que gente le mete, ¿verdad? Le pone más salsas a los tacos aquí para que eso suene bien interesante hasta una época de gigantes, aún antes, ¿no? Y hay un montón de cosas que la Biblia no dice, pero que suena bien interesante meterlas ahí por las posibilidades. Es como que si alguien dice, pues yo pienso que el ser humano en la creación original eran todos azules como pitufos. Y sabes lo curioso que, pues, ¿qué me vas a decir? De todas todo lo demás me lo estoy inventando de todas maneras, así que no es como que alguien me puede decir algo, pero bueno, quiero que vean estos, nomás para poder pensar en esto. Noten, aquellos que defienden la teoría de la brecha lo hacen basados sobre el número de argumentos. Y primero, ellos creen que las dos palabras hebreas usadas en Génesis 1 para hablar de la creación deben significar cosas simplemente diferentes. Ellos sugieren que la palabra hebrea bara, usada en Génesis 1:1, versículo 21 y versículo 27, significa crear, mientras que la palabra asá significa recrear o transformar. Por tanto, la creación original fue creada, mientras que la creación de 6 días fue hecha, creada después de una destrucción inicial. Noten, sigamos. También los teorizantes de la brecha creen que desordenada y vacía, hebreo taú,
wabuhu, ¿verdad? No sé si se dice así, pero bueno, puede referirse solamente a algo una vez en un estado de reparación, aunque ahora arruinado. Los teorizantes de la brecha enseñan que un cataclismo terrible ocurrió sobre la tierra como un resultado directo de la guerra de Satanás con Dios. Ahora, qué curioso, deja nomás pausa, respiren, no hubo guerra. Amén. Se rebeló el diablo y Dios dijo para pim, para pum, y él se fue arrojado a la tierra. Muy bien, no es como que, es aquí donde les digo que van a las revistas de cómico y ahí ponen al diablo y ahí viene Dios con todos sus ángeles y a una guerra. No hubo tal cosa. Lean Apocalipsis, cayó tercer parte de las estrellas, pero no hubo guerra. No es como que Dios tiene que, no pierde su tiempo él con este tipo de cosas. Igual como en la segunda venida, la guerra de Armagedón, dice la Biblia que nomás Dios habla y todos mueren. Sale la espada de su boca, muy bien, y mata al anticristo. ¿Qué guerra? O sea, nosotros venimos con Jesús porque dice que trae sus santos con él. Venimos montando un caballo, ¿verdad? Ahí vamos a andar. A cómo va la gasolina, ya entiendo por qué van a usar caballos otra vez, ¿verdad? Entonces va a estar tremendo esto. Vamos a llegar y verá como el zorro. Y vamos a entrar y ahora sí, Señor, échame uno de ellos y él habla y todos mueren. Amén. No hay nada de altercado aquí. Pero entonces, sigan en sus notas. Otra teoría de la brecha es de la brecha que defienden la creencia de que hubo una creación preadámica de formas humanas, tantos como no humanos, y que estas formas fueron destruidas como resultado de la rebelión satánica. Henry Morris muy elocuentemente contradice todo eso. Él dice la siguiente, noten, muchas personas han intentado poner una brecha de tiempo indeterminado entre los dos primeros versículos de Génesis capítulo 1. Hay muchas versiones diferentes acerca de lo que supuestamente ocurrió en este tiempo de la brecha. La mayoría de los versículos de la teoría de la brecha ponen millones de años de tiempo geológico, incluyendo miles de millones de animales fósiles, entre los dos primeros versículos de Génesis. Esta es la versión ruina-reconstrucción de la teoría de la brecha. Sin embargo, esta teoría debilita el evangelio al permitir la muerte del derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento antes del pecado de Adán, puesto que la mayoría de los teóricos de la ruina-reconstrucción han aceptado la datación de millones de años para el registro fósil. Han permitido, por ende, que las teorías falibles de los científicos determinen el significado de la escritura. Algunos ubican la caída de Satanás en este supuesto periodo, pero cualquier rebelión de Satanás durante esta brecha de tiempo contradice la descripción que Dios hizo al terminar su creación en el sexto día, cuando dijo que todo era bueno de gran manera. Entonces Dios creó todo, ¿verdad? John Rice dice lo siguiente: demasiada evidencia del diluvio en los días de Noé da razón de por qué existen los fósiles, los yacimientos de carbón y otros cambios de la superficie de la tierra, para que los científicos les gastaría tener millones de años. La llamada teoría de la brecha de las inmensas edades entre Génesis 1.1 y Génesis 1.3, con una tierra en ruinas por un terrible juicio de Dios antes de los 6 días de la creación descritos en Génesis 1, esa teoría se formó para tratar de explicar los fósiles y las capas de la tierra que los evolucionistas dicen que requieren millones de años. Y hermanos, y déjales digo, o sea, la razón que estoy poniendo más énfasis en esta teoría es porque sí hay cristianos que creen esta teoría. Entonces, si no fuera por tantos, eso fuera algo simplemente muy fácil de contradecir. Pero vean nomás para que vean un contraste de creencias en esta tabla, la teoría de la brecha, el argumento de la teoría, el argumento en contra. Y eso les va a ayudar más o menos a comprender cuáles son los argumentos. Por un lado, por ejemplo, la teoría dice en el verbo en Génesis 1.2 debe ser
y se hizo, en lugar de crear. La palabra hebrea yaeta es casi siempre traducida estaba. Es traducido estaba 258 veces y 268 veces en el Pentateuco. Las palabras desordenadas y vacías siempre indican juicio. Estas palabras pueden referirse al espacio sin vida, a un espacio vacío. Existe una diferencia entre la palabra crear vara y hacer asá. Estas palabras son usadas intercambiadamente en Génesis 1:25, hizo, asá, Dios, animales. Génesis 1:21, y creó, vara, Dios, grandes monstruos marinos. Y ahí pueden ver cómo se usa intercambiablemente, hermanos. Ustedes como buenos estudiantes de la palabra de Dios, estudienlo en su casa, amén. Yo sé que muchos se están muriendo. Después de aquí salí corriendo y estudiar esto en hebreo y griego. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Charles Ryrie dijo lo siguiente: algunos entienden que existe una laguna de tiempo en la duración indefinida entre Génesis, entre el versículo 1 y versículo 2. Traducido, se volvió al lugar de estaba, aunque la palabra hebrea puede significar se volvió, como Génesis 19:26. La construcción de la cláusula no apoya una declaración consecutiva, describiendo algo que ocurrió posteriormente al versículo 1, sino describiendo algo incluido en el versículo 1, pero. Es decir, que la creación inicial estaba desordenada y vacía, condición que pronto se remedió. Entonces, en otras palabras, cuando Dios creó la tierra, la creó sin vida. Es lo único que significa, para que no se confundan. No había nadie, no había un ser humano, estaba simplemente vacía. Ya luego Dios comenzó a crear después de esto lo que hoy conocemos de la creación y todo lo que Él agregó. El debate es importante porque nunca se nos indica que Dios haya cambiado la creación en toda la Biblia. Henry Morris dijo: el propósito principal de la teoría de la brecha ha sido el tratar de armonizar la cronología bíblica con el sistema aceptado de eras geológicas que estaba llegando a ser prominente en los días de Chalmers. Muchos fundamentalistas han sentido que ellos podían ignorar el sistema problemático por completo de las eras geológicas evolutivas al simplemente ensillarlas en esta brecha y dejar que los geólogos tengan todos los años o todos los miles de años que querían. Y déjales digo esto, y sabían que eso aún no es suficiente. O sea, en otras palabras, aquí está el cristianismo doblando todas sus convicciones para que quepa, y aún eso no fue suficiente. O sea, aún existe el debate. Y ustedes ahí pueden ver, noten letra A. Les puse toda la información, hermanos, que ustedes quisieran tener en cuanto a Éxodo 2:11. Claramente declara ahí todas las cosas que en ellos hay. Las hizo y reposó al séptimo día. Adán fue llamado por Pablo el primer hombre en 1 Corintios 15:45. El primer hombre. La teoría de la brecha, hermanos, pone la muerte y la enfermedad antes, antes del pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Entonces, hay varios problemas, hermanos, con todo esto, en cuanto a la teoría de la brecha. Ustedes ahí pueden leer toda la información, pero luego tenemos otra teoría, la teoría del día era. Y esta teoría, hermanos, es así como dice: cada día era una era de tiempo. Y regularmente, hermanos, va a ir algo así. Suena bien, bien clásico, muy bien. Aquí les va. La Biblia dice que un día es como 1000 años. Y como es como 1000 años, entonces estos 6 días eran 6000 años. Dios hizo la creación en 6000 años. Y luego le puedes decir: sí, pero ellos creen que son billones de años, no 6000 años. Entonces, ni para qué comienzas. Vatos locos, no, ¿verdad? Aún 6000 años no es suficiente. Y lo que llega a suceder entonces es, otra vez, cristianos que no quieren creer lo que dicen las escrituras, sienten que tienen que reconciliar lo que supuestamente la ciencia está diciendo, las teorías dicen, con algo bíblico, y comienza a decir: bueno, entonces a lo mejor un día no son 24 horas, a lo mejor está hablando aquí de un día
simplemente largo, espacioso, de miles y miles de años. Y ahora sí, esto va a sonar como que no somos tan tontos, sino que vamos a sonar un poco más de científicos. Pero vamos a ver si esto aún puede sostenerse bíblicamente, ya que hay cristianos que creen esto. Vean, esto está en sus notas. La creencia que los días que se mencionan en el primer capítulo de Génesis son periodos secuenciales y no días literales de 24 horas. Por lo tanto, se cree que cada día representa un periodo de tiempo mucho mayor, aunque indefinido, como por ejemplo 1.000.000 de años o más. Básicamente, es un intento de armonizar las escrituras con la evolución teísta, o al menos con el concepto de la tierra antigua. Ahora, ¿cuál es el problema grande aquí? Hermanos, ¿están listos? Un problema muy, muy, muy grande. Y el problema es que cada vez que termina un día dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Y fue la tarde y la mañana, día 2. Y fue la tarde y la mañana. Y esto, por más que los cristianos quieran agregarle más salsa a los tacos, se puede significar una sola cosa. No puedes ver el día literal en una época. Eso es la forma que Dios definitivamente dio su estampilla para que nadie pudiera creer, excepto que fueran 24 horas. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Nadie en su mente correcta va a decir, sí, fue la tarde de 1.000.000 de años y la mañana de otros millones de años. Esa fue la palabra que Dios nos dejó para que no hubiera ninguna otra excusa. Y número 3, quiero que vean, la teoría de la revelación. Hay otra teoría aquí menos conocida y básicamente la teoría de la revelación nos dice que los días de Génesis 1 no son literal 24 horas, sino que días en la vida de Moisés. Entonces, y como les digo, es así, es otro mundo, pero déjales digo, básicamente que Dios le reveló en 6 días a Moisés lo que él creó. Entonces, cuando dice la Biblia, y era el día y la mañana, era una tarde que Moisés estaba escribiendo. Y en un día en la mañana, y fue el primer día de la vida de Moisés, que él escribió lo que en un día escribió, y luego otro día en la vida de Moisés y escribió el segundo día. Entonces, esa es la teoría de la revelación que básicamente nomás registra 6 días en las cuales Dios le reveló a Moisés cuándo y cómo hizo la creación y se cansó Dios de revelarle a Moisés en 6 días y descansó al séptimo. Entonces, eso está bien pasado. Entonces, vemos, hermanos, sin duda y sin problema, nosotros creemos y vimos primero que el cristianismo es una religión de milagros. También la supuesta teoría de evolución es una religión. No es ciencia, es una teoría. Segundo, vimos que las teorías erróneas que existen. Quiero terminar con eso. Dios creó. Dios es el creador. Dios creó, dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Inherentemente, hermanos, la idea de que Dios es un diseñador inteligente, lo creemos, está en la Biblia. Pero rápidamente, hermanos, déjales hoy primero, vean en sus notas. Tomamos por hecho que Dios siempre ha existido. Claro que sí. Sin duda y sin preocupación decimos, Dios es eterno, Él siempre ha existido. Y Él, como Él es un ser que tiene vida y tiene poder, pudo crear la tierra. Esto es al opuesto de que la teoría de evolución tiene algo eterno que no sabe qué es. Que fueron moléculas, era una piedra. Más probable dicen ellos que era la nada, que un día la nada se juntó y la nada explotó. ¿De dónde vino la nada? ¿Qué es la nada? Amén. Cuando hablen con un evolucionista, dile, ¿sabes qué? Tráeme un frasco de nada, por favor. Quisiera verlo, quisiera examinar la nada. Amén. O sea, es muy sencillo. O sea, y yo sé que suena un poco ridículo, pero se burlan de nosotros por creer en un Dios eterno. Pero cuando llegamos al sistema de la eternidad, ¿ellos qué creen que existió para siempre? La alternativa, ellos tienen que creer en algo ficticio que siempre existió
decidió explotar sin razón y por accidente estamos aquí todos. Amén. Así que si alguien un día les cuestiona, diga, claro que sí, sin problema. Yo creo que Dios y nuestra religión es una religión de milagros. Yo creo que Dios contesta oración. Si Él tuvo el poder para crear el cielo y la tierra, Él puede contestar mi oración. Si Dios creó los cielos y la tierra, Él tiene el poder para perdonarme, redimirme, salvarme, establecerme, bendecir mi herencia. Claro que sí, y sin pena digo que soy un cristiano. Orgullosamente creo que Dios creó todo en 6 días de 24 horas. Suene loco o no, eso no suena tan loco como creer que la nada explotó. Eso está loco. Amén. Por eso les digo, no se preocupen en tratar de hablar de Génesis. Siempre regresa al inicio de todo. Y ahí vas a decir, no, hombre, pues sabes que mi teoría suena más lógica que la tuya. Al final de cuentas. Segundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó materiales que ya existían para crear la tierra. Él creó todo de la nada. Amén. Y tercero, Dios hizo todo en el principio, pero había mucho más antes del principio. El principio, hermanos, es el principio de la creación, pero no de Dios. ¿Qué había antes del principio? Salmos 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces. ¿Tú eres qué dice? Salmos 90, versículo 1 al 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios. Entonces, ¿qué había antes? Dios. ¿Qué existía antes? Su trono. ¿Qué existía antes? Las huestes celestiales, quienes hayan sido los ángeles que Él creó en ese tiempo. Y todo eso existía antes, hermanos. Así que en el principio Dios creó. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas lo que hemos visto en tu palabra. Gracias, Señor, que podemos abrir las Escrituras y conocerte aún más.